Bueno, aquí voy a ir un poco más rápido ahora. Ok, dijimos, el aprendizaje es, o podemos considerarlo según el planteamiento de Siemens, navegación. Es decir, sacarle el jugo de los nodos de una red que voy navegando. Pero si esa navegación ocurre en la superficie, dice una gente, empezando por este escritor Barico, que publicó un libro maravilloso, se llama Los Bárbaros. Si esa navegación se queda en la superficie, ¿qué ocurre? Nos estamos volviendo bárbaros. Es decir, esta navegación debe, de vez en cuando, ir abajo, ir en la profundidad. No puede ser solamente superficial. O sea, una idea vieja de McLuhan que él ha tomado y cambiado un poco en la... Y este es uno de los planteamientos interesantes del cambio que hay en la sociedad de cómo construimos conocimiento. No hay duda de que cada época critica la época anterior, critica la época anterior en el sentido de que nosotros decimos que antes se estudiaba mejor. Siempre ha sido así, desde Sócrates. Antes todo era siempre mejor. Okay, Sócrates no creía en la escritura, le tenía miedo, pánico. Okay. El cambio tecnológico de la no escritura, de la tradición oral a la escritura, era de orden de magnitud, posiblemente más grande que el de Gutenberg. Okay. Él le tenía miedo. Una vez fijo lo que escribo, se quedó. Okay. Así que tenía razón tenerle miedo. Piensen en el desastre desde el punto de vista de la iglesia que ha provocado Gutenberg con Martín Lutero. Así que aprendizaje entonces es también crear conexiones. Yo creo que esta es la parte más importante. Y aquí me necesito reunir a lo que dijo acá mismo Mario Núñez el 3 de septiembre en un simposio que organizamos, citando a Eliot. El infierno es el lugar donde nada se conecta a la nada. La verdad, una cosa maravillosa. Piénsenlo, lo negativo, ¿no? Cómo ver una foto a lo negativo. Justo mientras yo estoy leyendo y releyendo el paper de Siemens y lo que lo acompaña, leo este artículo que en realidad es una entrevista a Kevin Kelly y Steven Johnson por dos libros que ellos acaban de publicar recientemente, que los dos tienen que ver con la idea de las innovaciones. Y Kevin Kelly dice, las ideas son conexiones, las ideas son redes interconectadas. Y esto yo no puedo evitar ponerlo en relación con lo que estoy leyendo de Siemens. Y entonces estoy haciendo yo una conexión ahora entre dos autores distintos. Uno es Siemens, que empieza a publicar sus conceptos formales ya en 2005. Otros son estos dos autores menos formales que Siemens, ¿ok? Si este Wire no es una publicación académica, eso no es un paper, ¿ok? Así que el ambiente es mucho más informal, pero estamos haciendo una conexión. Yo he creado en mi mente, entonces, una de estas conexiones entre dos nodos de conocimiento. El nodo representado por la teoría de Siemens, que dice que aprender es conectar, y el nodo creado por la entrevista de Kevin Kelly, que dice que las ideas son conexiones. Okay. Y lo que dice Kelly es también que gracias a que se genere tanta basura en las redes multiplican, las redes son redundantes. Y es solamente gracias al hecho de que creamos tanta basura es que se crea el diamante entre la basura. De lo contrario, tendríamos solo mediocridad. Esta es una idea muy interesante que genera. Y entonces, pues ya, ¿verdad? Hemos entrado dentro del concepto de Personal Learning Network y este es un diagrama
que ilustra el concepto de que esta red es una red creada una red que no es uniforme, una red creada por nodos que provienen de fuentes muy distintas de conocimiento, personas, artefactos, herramientas, etc. ¿Okay? Yo agrego datos, información a través de múltiples fuentes, las agrego, le doy agua a la red mía, de mis colegas, de la gente que me interesa, en el sentido de que alimento estas redes, ¿verdad? Yo no puedo sencillamente pretender que pasivamente absorbo de ello. Yo tengo que dar, yo tengo que participar proactivamente de esa conversación. ¿Okay? Y entonces las redes de peers, de colegas, crecen y publican información y me crean más conocimiento que sigue evaporando, ¿verdad? Ahí en este diagrama muy lindo, y volviendo a mí, proveyéndome más conocimiento y más información. Ok. Entonces, esto ya lo dijimos. Por tanto, dice Siemens, el conocer es importante, pero conocer más es más importante aún. Es lo que decía el doctor Sánchez, es decir, el conocimiento es temporero. No hay forma de limitar o de frisar este conocimiento a un momento, a una cualidad particular. Por tanto, el afán para conocer lo nuevo debe ser lo más importante. Y la otra característica de la teoría de Siemens que me llama mucho la atención es esto, y por eso mismo la puse entre comillas, en el sentido de que el conectivismo y los procesos de adquisición de conocimiento pueden residir también en los nodos de esa red, en artefactos no humanos, en el sentido de que un teléfono puede muy bien ser uno de esos componentes que me ayuda a mí a ser proactivo, que me permite, es como ponerse las gafas, ¿verdad? Tener un artefacto tecnológico que me amplifica la posibilidad de diálogo o que me la genera directamente. Y obviamente la conclusión de todo esto, si el conocimiento es temporero, si el conocimiento es creación de enlaces, creación de conexiones, entonces el contenido, ¿okay?, es relativo. El contenido es relativo y yo personalmente pienso que nosotros a veces como maestros tenemos la tendencia a estar prisioneros de ese contenido, de tener que darlo a toda cuesta. No, pero yo tengo que explicar esto y hoy no puedo terminar hasta que no explique esto. En realidad, las explicaciones de esto y aquello están ubicadas en la red, ya gratis, en muchas instancias, muchísimas instancias, y de forma muy interesante y muy buena, y se puede recuperar muy fácilmente. Así que el problema no es el contenido, el problema es la conversación alrededor de ese contenido. El problema es simular. Yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué se enseñan ciencias sin usar el método científico en el salón de clase? Es decir, la primera cosa que se enseña a nivel escolar, por ejemplo, escuela intermedia, es el método científico, el segundo día de clase. Yo que soy un estudiante no voy a entender qué es el método científico porque me lo están explicando. Me lo puede explicar el mejor maestro del mundo. Yo lo voy a entender soltanto si lo veo aplicando, solamente si lo veo en acción, si hago experimento. Así que las conversaciones son más importantes del contenido, no hay duda. Y esto lo demuestra Darwin mismo, ¿verdad? Así que yo encuentro esa pequeña frase muy divertida y muy irónica, porque demuestra cómo las perspectivas son muy importantes. Darwin no fue un ignorante, ¿verdad? Pero esa fue su apreciación de nada más, nada menos que Shakespeare. Ok. Pues cada rato, como he dicho antes, alguien sale con la teoría de que antes pensábamos mejor, ¿verdad?
la Internet, Google, la web, nos están haciendo quedar estúpidos. Eso es lo que escribió gente bien intelectual y bien interesante. Y periódicamente, como una ola, este tipo de argumento vuelve a salir. Yo creo que este es el efecto de la tecnología. La tecnología cambia y cambia nuestro norte. Y con nuestro norte cambiamos nosotros y vuelve a cambiar la tecnología, un ciclo, es imposible evitarlo. Y nosotros y Siemens somos prisioneros de este ciclo, no hay lugar a duda. ¿Okay? Así que si la revolución será sindicada o no, lo veremos próximamente. Pero Jim Groom dice que sí. ¿Okay? Este señor, que es Malcolm Gladwell, un escritor muy reconocido, que ha escrito un par de libros bien interesantes, entre los cuales Outliers, un libro que está ahora en Borders, dice que no, the revolution will not be tweeted. Pero es interesante que a él se le olvida que durante las demostraciones de Teherán, hace un año, Twitter fue la única forma con la cual los iraníes pudieron expresarse y demostrar en la calle, desde la calle. Y se le olvida que cuando aquí tuvimos la explosión famosa el año pasado, el paro en UPR, etcétera, la forma número 1 de comunicación fue Twitter y Facebook. Y yo quiero terminar con una observación ya a este nivel más personal, porque el otro señor del artículo, junto con Kevin Kelly, Johnson, dice en algún momento una palabra muy interesante sobre nuestro rol en las universidades, ¿verdad? Que no obstante todo, no obstante la crisis, no obstante todo lo que estamos viviendo, las universidades son importantes máquinas para la innovación. Eso yo lo encuentro verdadero, es cierto. Y entonces me pregunto, como Rosa y el grupo dijimos, bueno, vamos a ver si creamos unos temas de investigación que vayan más allá de la visita de Siemens aquí a Sagrado en pocos días. Y yo tengo un tema que de verdad me da mucho interés. Y el tema es cuál es el rol de la universidad en un sistema país. Si cuando digo universidad con la U mayúscula, no quiero decir ni Universidad de Puerto Rico, ni Universidad de Sagrado Corazón, ni Interamericana, ni ninguna universidad en particular. Si no me pregunto, y esta de verdad es una pregunta que me la inspiró nuestro amigo Tito Meléndez, hablando precisamente del mismo tema, es decir, como país, ¿cuál es el norte? ¿Qué deben hacer nuestras universidades? ¿Cuál es el papel de la educación superior? ¿Qué es lo que nosotros queremos que sea ese papel? Así que esta es mi idea. Ojalá podamos recoger un insumo de ustedes y de lo que ocurra con Siemens y quizá empezar un poco de investigación sobre este tema. Termino, igualmente que cité al Elliot vía Mario Núñez, cito ahora al mismo Siemens vía Dolores Rey, quien fue otra oradora en el simposio. Lo fundamental aquí no es ni la herramienta X o Y, ni el hecho de estar usando Facebook o Twitter, ni si uso los blogs o los wiki o la herramienta X o Y. La cosa fundamental aquí es cómo se disemina y se valida el conocimiento y cuál es nuestro rol como autores de ese conocimiento, porque lo somos. Somos autores a la vez que consumidores de ese conocimiento. Pues muchas gracias.